Buenos días, Nelson Guerrero, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Bienvenido a los medios de comunicación presentes para asistir al llamado a este pronunciamiento que va a dar el día de hoy la corriente en torno a la situación política, económica y social que atraviesa en estos momentos la revolución bolivariana, el país. Y en tal sentido, algunos anuncios también que vamos a hacer en función de el qué hacer en torno a esta situación. Vamos a darle el derecho de palabra al compañero Óscar Contreras, coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, quien nos acompaña hoy y va a estar hablando acerca de la situación del país. Bueno, buenos días, Óscar Contreras, vocero de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Bueno, para iniciar este encuentro con los medios y para fijar posición de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora sobre la coyuntura o la situación nacional del país, tenemos que empezar diciendo que la guarimba violenta ha sido enormemente disminuida, pero que no está derrotada, que pudiéramos decir que permanece de pie y hasta viva y coleando. La guarimba violenta se ha manifestado en los últimos días de acuerdo a lo que se había previsto, actuando de manera soslayada, de manera solapada, pero más virulenta que nunca. Demostración de esto en los últimos eventos de carácter criminal que se han puesto de manifiesto y que ha sentido el pueblo venezolano, que ha sentido la revolución bolivariana y que llamamos a la atención de los hermanos latinoamericanos. En este sentido, tenemos que reconocer la visita en estos momentos de esta coyuntura del compañero René González, héroe de la Revolución Cubana y quien ofrendó su libertad, al igual que 4 de sus compañeros, por la defensa de la libertad en Cuba, por la defensa y el derecho a vivir en paz del pueblo cubano y sobre todo contra el terrorismo y contra el imperialismo, a quienes le damos un saludo y un caluroso abrazo de bienvenida a estas tierras venezolanas que le admiran y que le respetan, no solamente en lo individual, sino sobre todo al heroísmo del pueblo y de la revolución cubana. En este sentido, retomamos la idea de la guarimba violenta. La misma la semana pasada hizo de la suya. En primer lugar, pues secuestró, y como lo han manifestado personeros del gobierno, no hay dudas de que es un acto que sin duda es atribuible a la violencia que se está desarrollando en el país. El secuestro y posteriormente asesinato del compañero Eliezer Otaiza, un militante revolucionario y comprometido con la revolución bolivariana y con el legado del comandante presidente Chávez. Asimismo, tenemos que denunciar y rechazar la muerte del teniente Marcos Cortés, quien era funcionario de la Guardia de Honor y también murió en un atentado en extrañas circunstancias, que también es atribuible a esa ola de violencia que ha desatado la contrarrevolución en Venezuela. De igual manera, condenamos y rechazamos por estar vinculado a la violencia política de la contrarrevolución, el asesinato, el atentado y muerte al concejal Fernando Blanco en el estado Aragua. Y allí mismo en el estado Aragua también condenamos de manera firme y contundente el atentado que se le hizo a la compañera Yafrancis Colina, conductora o coconductora del programa Zurda Conducta Venezolana de Televisión. Y hacemos esta condena rotunda
y responsable por cuanto es una compañera del movimiento social, del movimiento popular, que conduce un programa que por un lado denuncia los atropellos y denuncia las felonías que comete la derecha, pero por otro lado visibiliza al movimiento popular y visibiliza en los sectores de base del chavismo y de la revolución bolivariana. De igual manera, condenamos y rechazamos por ser parte del mismo plan de la quema o del incendio provocado en la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto, en el estado Lara. Al igual que la última final de la semana, los asesinatos de una manera velada, de una manera alevosa y cobarde contra un miembro, por un lado, de la oficial de la Policía Nacional Bolivariana en Chacao y un guardia nacional en Los Palos Grandes. Como vemos, entonces, esta situación se sigue prolongando. Siguen actuando contra objetivos de la revolución y sobre todo contra objetivos ya selectos, o lo que se ha denominado también la violencia selectiva. Ante esta situación, los diálogos de paz o los diálogos para la convivencia que ha iniciado el gobierno continúan, a los cuales les damos un rotundo y contundente apoyo. Solo que tenemos dos observaciones. En primer lugar, creemos que es necesario e casi imprescindible la incorporación del gran polo patriótico y de los movimientos sociales a este diálogo. Allí el movimiento popular tiene mucho que decir. Las bases chavistas, al fin y al cabo, han sido los objetivos de la arremetida violenta de la contrarrevolución. Y por otro lado, es necesario también advertir que en estos diálogos pudiera la contrarrevolución estar tratando de conquistar en la mesa lo que no han podido conquistar ni por el voto, ni en la calle, ni por la guarimba violenta. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, no vaya a ser que esto sea una excusa para continuar tramando el plan de desestabilización, de conspiración y de golpismo que han venido diseñando. Es también de destacar que no existe una oposición violenta y una oposición pacífica. Solamente existe una contrarrevolución que tiene dos tácticas y que ha sido diseñada, planificada y se está desarrollando y ejecutando por órdenes del imperio norteamericano, por orden del gobierno de los Estados Unidos. Esto tenemos que mantenerlo siempre en el foco para que no sea que nos agarren desprevenidos y caigamos en la trampa. Igualmente, en este sentido, la oposición ha venido invocando la necesidad de una ley de amnistía. Como lo dijo el compañero Diosdado Cabello, no estamos en tiempos de amnistía, estamos en tiempos de justicia. Una ley de amnistía sería provocar, por un lado, la impunidad, sería dejar de lado los crímenes y los delitos hasta de lesa humanidad que se han cometido contra venezolanos de buena voluntad. Y por otro lado sería desestimular y de alguna manera desmoralizar las bases del chavismo que siguen pendientes de la actuación de la justicia, y que la justicia tiene que ser una justicia pero con paz, sin perder los objetivos y sin perder la posibilidad de la aplicación de la ley. En materia económica, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora también quiere hacer pronunciamiento. En este sentido, creemos y apoyamos de manera seria y responsable las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional, el gobierno del presidente Maduro. Entendemos la necesidad de que se hagan acuerdos. Indudablemente que esto es parte de la negociación y esto es parte de los mecanismos para bajar la conflictividad. Pero le salimos al paso a voces que pudiéramos llamar agoreras en cuanto a que la revolución bolivariana se ha entregado, en cuanto a que se están haciendo concesiones y se está restaurando el modelo
capitalista y de la Cuarta República. Nosotros damos un firme apoyo a estas medidas y a estos acuerdos, con la advertencia indudablemente de que se debe tener en cuenta no perder lo que está estipulado y lo que presentó el comandante presidente en el Plan de la Patria, es decir, no perder los objetivos estratégicos. También en materia económica creemos necesario que se inicie a la par de las líneas de producción, de distribución y de precios justos, una gran operación de abastecimiento, una operación que involucre los músculos más fuertes y más activos de la Revolución Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Bolivariana, nuestros movimientos sociales, el gran polo patriótico y el poder popular, de tal manera que no solamente se disminuya el desabastecimiento de manera material, sino que también se disminuya la sensación del desabastecimiento, porque más que el desabastecimiento real que pueda existir, a veces se produce la sensación o la inseguridad de alimentación. Esto produce entonces descontrol y desequilibrio en los factores de la producción y en los factores del consumo. En este sentido también proponemos que se inicie en la frontera venezolana con Colombia la misión Soberanía. La misión Soberanía no tiene otro propósito que profundizar y darle continuidad a las acciones contra el contrabando que se iniciaron en días pasados. Pero vemos que hoy día se ha seguido manteniendo la fuga de alimentos, que por un lado golpea la economía y la alimentación, la seguridad alimentaria de los venezolanos, pero por otro lado es un desaguadero para las divisas y para que la revolución pone en manos de comerciantes y en manos de industriales con propósitos productivos y con propósitos de importación. En esta misión Soberanía hay que involucrar de manera directa y de manera seria a las fuerzas vivas de la frontera, a la milicia bolivariana, a las comunas registradas y a las comunas en construcción, es decir, al movimiento popular, al poder popular y también a los movimientos sociales, y para de esta manera darle una respuesta integral a la situación. También creemos necesario que en estos momentos de emergencia económica impulsar una política productiva que puede incluir a la Fuerza Armada Nacional y a la milicia bolivariana, pero también que se diseñen políticas productivas y de financiamiento o de creación de fondos de financiamiento para los movimientos sociales, que estos puedan incorporarse a la vida productiva, porque en muchas ocasiones los mismos tienen vocación productiva y están en espacios de desarrollo de estas actividades. También creemos necesario vincular de manera definitiva al pueblo a todas estas tareas de defensa integral de la nación y de defensa de la soberanía alimentaria, para lo cual solicitamos se declare un estado de movilización nacional que permita llevar hasta las bases del chavismo, hasta las bases de la revolución, hasta las masas incluso que han acompañado el legado del comandante Chávez de la situación que vive el país, hablándole con claridad, hablándole, poniendo en el escenario las dificultades por las que atraviesa la revolución. Y en este sentido puede entonces el pueblo organizado y el poder popular salir a defender esta revolución, salir a defender las medidas con mayor ahínco y con mayor conciencia de lo que está sucediendo. Finalmente, en relación a la situación internacional o latinoamericana, donde se han venido también manifestando una especie de coalición internacional contra la revolución bolivariana, también los pueblos latinoamericanos salgan a denunciar y a defender y a darle una solidaridad
rotunda a la revolución bolivariana. Para esto proponemos que se haga un encuentro en Venezuela, un encuentro latinoamericano antiimperialista y de solidaridad con la revolución bolivariana y con el pueblo venezolano.